La mayoría de ustedes viven como si tuvieran una eternidad por delante, posponiendo lo esencial, ignorando que cada día podría ser el último. Pero yo les pregunto hoy, ¿y si mañana murieran? ¿Podrían decir que su hoy tuvo sentido? No se trata de cuánto han conseguido, ni de cuán cómodos han estado. Se trata de cómo han vivido. El sentido no se mide en años, sino en actos conscientes, en decisiones hechas con responsabilidad y coraje. Incluso en el dolor, incluso ante la muerte, el ser humano puede elegir cómo responder, y en esa elección reside su dignidad. Yo, Viktor Frankl, les recuerdo que el hoy es un regalo, una oportunidad única de llenar el instante de significado. No esperen al mañana para vivir con propósito. Pregúntense cada noche, ¿qué hice hoy que justificara haber vivido? Porque solo así, incluso la muerte deja de ser amenaza y se convierte en testigo del valor de nuestra existencia. Vivimos envueltos en la ilusión de que tenemos tiempo de sobra. Nos levantamos por la mañana con una rutina automática, convencidos de que mañana será igual que hoy. Postergamos los encuentros importantes, los abrazos sinceros, las palabras necesarias. Dejamos para después el perdón, el agradecimiento, los sueños, pero esa ilusión es un espejismo, una negación constante de nuestra fragilidad. Y el problema no es solo que lo ignoremos, sino que lo hacemos por comodidad, porque enfrentar la finitud de nuestra existencia nos exige cambiar, y cambiar asusta. Nos repetimos frases como, aún hay tiempo, ya habrá oportunidad, mañana lo intento, sin darnos cuenta de que cada día vivido sin intención es una oportunidad que no volverá. Y al llegar la noche, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si lo que hicimos tuvo algún verdadero significado. Pensamos que la muerte llega como un final lejano, cuando en realidad siempre camina a nuestro lado, no para asustarnos, sino para recordarnos que la vida es urgente, que lo verdaderamente esencial no se puede dejar para después. Cada decisión que no tomamos por miedo, cada gesto de amor que reprimimos por orgullo, cada talento que enterramos por conformismo, es tiempo perdido. Y el tiempo, una vez que se ha ido, no se puede recuperar. ¿Cómo justificaremos el desperdicio de nuestra existencia cuando llegue la última hora? No se trata de vivir con angustia, sino con conciencia, con la claridad de que esta vida no es un borrador, no es un ensayo general, es el único escenario donde podemos actuar con autenticidad y cada acto importa. Hoy más que nunca, el ser humano dispone de comodidades, avances, tecnología, información. Y sin embargo, también hoy más que nunca, el ser humano se siente vacío. Vivimos en una época donde el cómo vivir está sobredimensionado, pero el para qué vivir ha sido olvidado. Confundimos placer con sentido. Creemos que si llenamos nuestros días de estímulos, entretenimiento y posesiones, el vacío desaparecerá. Pero el alma no se sacia con objetos ni con distracciones. El alma necesita propósito, dirección y sobre todo, conexión profunda con algo más grande que uno mismo. Ese vacío que muchos sienten no es un síntoma de enfermedad mental, sino un clamor del espíritu por un significado. Es un grito silencioso que dice, estoy vivo, pero no sé para qué. ¿Y qué hace la sociedad? Nos ofrece más ruido, más velocidad, más metas externas, cuando lo que necesitamos es silencio, lentitud y una mirada hacia adentro. A menudo me preguntan, ¿cómo sé cuál es el sentido de mi vida? Y yo respondo, el sentido no se inventa, se descubre, y esa búsqueda comienza por dejar de escapar de uno mismo. Debemos dejar de ver el sufrimiento, la soledad o la incertidumbre como enemigos. A veces es justo en medio de esas experiencias cuando el alma se despierta. Cuando todo lo superfluo cae, lo esencial se revela. Y entonces comprendemos que el sentido no está en lo que acumulamos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. Una vida con sentido no se mide en aplausos, sino en coherencia.
No se trata de cuántos te siguen, sino de si tú sigues lo que es verdadero para ti. No se trata de evitar el dolor a toda costa, sino de atravesarlo con dignidad cuando sea inevitable. El vacío existencial solo se llena cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué quiero de la vida? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué quiere la vida de mí? A lo largo de mi vida, he visto al ser humano reducido a lo más básico, despojado de su nombre, de sus pertenencias, de su identidad. En los campos de concentración donde estuve prisionero, no quedaba casi nada, ni futuro, ni control, ni seguridad. Y sin embargo, ahí, en ese abismo, descubrí algo extraordinario. Descubrí que aun cuando no puedes cambiar tu situación, puedes elegir cómo responder a ella. Esa es la última de nuestras libertades. La libertad de actitud, la libertad de decisión interior. Nos han hecho creer que somos el producto de las circunstancias, que si sufrimos, estamos rotos, que si fracasamos, hemos perdido, que si algo nos duele, debemos evitarlo. Pero no es así. El ser humano no es un esclavo de lo que le sucede, es el arquitecto de su respuesta. Incluso cuando ya no queda esperanza externa, siempre hay espacio para una decisión interna. He visto personas compartir su último pedazo de pan en medio de la miseria. He visto a otros perderlo todo, menos su compasión. Y eso es lo que prueba que somos más que cuerpo. Somos conciencia, somos voluntad, somos espíritu. La libertad de elegir nuestro significado ante la vida y ante la muerte es lo que nos hace verdaderamente humanos. Podemos elegir levantarnos, aunque no haya fuerzas. Podemos elegir amar, aunque nos hayan herido. Podemos elegir crear, aunque nos hayan quitado todo. Y no se trata de negar el dolor. El sufrimiento existe, pero cuando le damos sentido, deja de ser solo sufrimiento y se convierte en sacrificio, en testimonio, en transformación. El que tiene un ¿por qué? Para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Así que, te lo pregunto de nuevo, ¿y si mañana murieras? ¿Qué sentido tuvo hoy? ¿Fuiste libre en tu interior o solo reaccionaste? ¿Fuiste tú el que vivió tu vida? ¿O fue la vida la que pasó por ti como una sombra? Porque si tú no eliges tu actitud, alguien más la elegirá por ti. Y ahí es donde empieza la verdadera muerte, cuando ya no decidimos. Una de las grandes confusiones de nuestra época es creer que el sentido de la vida es una experiencia mística o una iluminación súbita. Pero el sentido, tal como lo he visto en mi práctica como psiquiatra y en mi experiencia como ser humano, se revela cuando uno se compromete. Comprometerse no es una moda ni una emoción momentánea. Es una decisión profunda, una entrega diaria. El sentido nace cuando decidimos ser responsables de algo o de alguien más allá de nosotros mismos. Puede ser un hijo, un proyecto, una causa, un ideal. El dolor comienza a transformarse cuando descubrimos que hay algo por lo cual vale la pena sufrir, algo que hace que incluso la dificultad tenga un propósito. Muchos hoy se preguntan, ¿cuál es mi pasión? Pero olvidan una pregunta más poderosa. ¿Qué merece mi fidelidad? Porque no todo lo que emociona da sentido, pero todo lo que convoca al compromiso transforma. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de que lo que haces tiene sentido? Cuando puedes soportar el cansancio, las dudas, la rutina, y aún así, continúas. No por obligación, sino porque sabes, en lo profundo, que lo que haces es mayor que tú. El sentido no es egoísta, siempre nos conecta con el otro. Si tu propósito no mejora en algo el mundo que te rodea, entonces tal vez no es propósito, sino deseo. Y los deseos se agotan. El sentido, en cambio, se renueva con cada acto consciente, con cada sacrificio elegido, con cada valor encarnado. El compromiso te arraiga, te da dirección,
Y en tiempos como los que vivimos, tiempos de inmediatez, de fugacidad, de abandono fácil, comprometerse es un acto casi revolucionario. Por eso, te invito a mirar tu día de hoy. ¿A qué te entregaste con sinceridad? ¿A quién le fuiste fiel con tu presencia, con tu palabra, con tu esfuerzo? ¿Qué defendiste aún cuando nadie te miraba? Porque el sentido no se predica, se vive. Y ese vivir, esa fidelidad silenciosa y constante, es lo que da profundidad a tu existencia. Sé que esta idea incomoda. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por el dolor, la pérdida, la incertidumbre. Pero debo decirlo con claridad. No todo sufrimiento destruye. Hay sufrimientos que construyen. Y más aún, hay dolores que revelan el sentido más profundo de una vida. La sociedad moderna nos ha enseñado a evitar el sufrimiento a toda costa, a anestesiarlo, a ignorarlo, a huir, pero al hacerlo, también huimos de una de las grandes verdades existenciales: que el sufrimiento, cuando se vive con dignidad, puede ennoblecer al ser humano. No estoy hablando de glorificar el dolor ni de buscarlo. Nadie debe sufrir innecesariamente. Pero cuando el dolor llega, porque tarde o temprano llega, podemos elegir enfrentarlo con coraje, con propósito, con conciencia. He acompañado a personas que enfrentaban enfermedades terminales, pérdidas irreparables, traumas imposibles de imaginar. Y he sido testigo de cómo, en medio de esa oscuridad, algunos encontraron una luz que nunca habían conocido. No porque el dolor desapareciera, sino porque decidieron otorgarle un sentido. El sufrimiento se convierte en un abismo solo cuando creemos que no tiene ningún propósito. Pero cuando comprendemos que podemos extraer de él una lección, una transformación, una entrega, entonces el sufrimiento deja de ser el fin y se convierte en el medio para algo mayor. En los campos de concentración, aprendí que incluso en las peores condiciones, el ser humano puede mantener su humanidad. Puede decidir no ceder al odio, no rendirse al resentimiento, no dejarse devorar por la desesperación. Esa elección es profundamente poderosa. Entonces te pregunto, ¿qué haces con tu dolor? ¿Te deja vacío o te está moldeando? ¿Te aísla o te está conectando con otros que también sufren? ¿Te amarga o te vuelve más compasivo? No huyas de las preguntas que el dolor trae. No las silencies, míralas de frente, porque muchas veces, detrás del sufrimiento, espera una verdad que puede darte un propósito que nunca antes habías considerado. En toda mi vida, incluso en los momentos más desoladores, descubrí una verdad luminosa. El amor es la fuerza más poderosa que puede sostener al ser humano. No me refiero solo al amor romántico, sino al amor en su forma más amplia, como presencia, como entrega, como visión del otro más allá de su apariencia o circunstancia. Recuerdo un momento particularmente difícil en el campo de concentración. Caminábamos exhaustos, con los pies congelados y el alma al borde del colapso. Y sin embargo, en medio de esa miseria, yo pensaba en mi esposa. No sabía si seguía viva, pero en mi mente su imagen era clara. En ese instante entendí que el amor no necesita confirmación física. Basta con experimentarlo interiormente para que tenga un poder transformador. Pude soportar ese sufrimiento porque amaba. Porque ese amor me recordaba quién era yo y por qué valía la pena resistir. El amor nos conecta con el sentido porque nos saca del ego. Nos lleva a mirar al otro como fin en sí mismo, no como medio. Y en una época donde las relaciones son frágiles, utilitarias, rápidas, amar profundamente es un acto de valor y de trascendencia. Cuando uno ama, ya no vive solo por uno mismo. Vive también por lo que representa para el otro, por lo que puede dar, por lo que puede construir juntos, incluso si ese otro ya no está presente físicamente.
He visto personas encontrar sentido en el cuidado de un ser querido enfermo, en la crianza de un hijo, en una amistad que les mostró el rostro de la esperanza. Porque cuando amamos de verdad, lo hacemos con el alma entera, y el alma sabe reconocer lo esencial. Incluso en la pérdida, el amor no muere. Se transforma en recuerdo, en lección, en impulso para seguir adelante. Por eso, cada día que aman, están afirmando el sentido de su existencia. Están diciendo, valió la pena vivir hoy. Entonces, si mañana murieras, podrías decir que amaste. No solo que fuiste amado, sino que tú también elegiste amar, incluso cuando no era fácil, incluso cuando daba miedo, incluso cuando no había garantía de ser correspondido, porque en última instancia, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y como toda decisión significativa, construye sentido en lo profundo. Hoy quiero hablarte de una palabra que muchos evitan, pero que es una de las llaves maestras para encontrar sentido: responsabilidad. Vivimos en un mundo que valora la libertad, pero ha olvidado que la libertad verdadera no consiste solo en hacer lo que uno quiere, sino en responder a lo que la vida nos pide. Y ahí es donde aparece la responsabilidad, como el otro rostro de la libertad, porque no hay elección auténtica sin la disposición a asumir sus consecuencias. Muchos preguntan, ¿cuál es el sentido de mi vida? Como si fuera una pregunta abstracta, teórica. Pero yo les devuelvo otra pregunta: ¿a qué te está llamando la vida hoy? Porque el sentido no está en tus deseos idealizados, sino en lo concreto, en lo que tienes frente a ti, en lo que exige una respuesta inmediata. La responsabilidad no es una carga, es una forma de dignidad. Es lo que te permite vivir con la frente en alto, sabiendo que no fuiste indiferente, que no pasaste por la vida como un espectador, sino como un participante comprometido. He trabajado con muchas personas que cargaban sufrimiento, culpa, pérdidas profundas, y he visto cómo, al asumir la responsabilidad de su presente, no de su pasado, no de lo que otros hicieron, sino de lo que ellos podían hacer ahora, comenzaban a sanar. Porque cuando asumimos nuestro papel en el mundo, dejamos de ser víctimas y comenzamos a ser autores. Nadie más puede escribir tu historia. Nadie más puede vivir lo que tú estás llamado a vivir. Y si tú no respondes a ese llamado, el mundo pierde algo único e irrepetible. Puede parecer pequeño, pero tu decisión de actuar con amor, con verdad, con justicia, puede tener un impacto que ni tú mismo imaginas. Así que vuelve a mirar tu día de hoy. ¿Fuiste responsable de tu palabra, de tus emociones, de tu tiempo, de tu prójimo? Porque ahí, no en grandes discursos, no en logros espectaculares, sino en tu respuesta cotidiana, se encuentra el verdadero sentido. La vida te habla constantemente. La responsabilidad es aprender a escucharla y responder con fidelidad. Y ahora que has escuchado todo esto, vuelve conmigo al principio, a esa pregunta que, si se toma en serio, puede cambiar tu vida para siempre. Y si mañana murieras, ¿qué sentido tuvo hoy? No es una pregunta trágica, es una pregunta que despierta, que sacude la inercia. Porque no se trata de vivir con miedo a la muerte, sino con reverencia por la vida. Hoy no volverá jamás. Este instante que estás leyendo, sintiendo, reflexionando, es único e irrepetible. Y si no lo llenas de sentido tú, nadie más podrá hacerlo por ti. Muchos esperan el momento perfecto para comenzar a vivir con propósito. Cuando tengan tiempo, dinero, salud, claridad, motivación. Pero el secreto es este: no hay mejor momento que ahora, porque ahora es lo único real. Todo lo demás es memoria o ilusión. Cada vez que eliges conscientemente, estás afirmando el sentido. Cada vez que perdonas,
que creas, que escuchas, que abrazas, que dices la verdad, que eres fiel a tu conciencia, estás justificando tu existencia. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la disposición a vivir con autenticidad, con entrega, con atención plena. A veces, un solo gesto basta, un acto de compasión, una decisión valiente, una palabra dicha a tiempo. Y entonces, si mañana llegara el final como algún día llegará para todos, podrías mirarlo de frente y decir: viví de verdad, no postergué lo importante, no fui esclavo del miedo, no me quedé esperando que otros me dieran sentido. Yo elegí, yo respondí, yo amé, yo viví. Y en esa afirmación, la muerte ya no es amenaza, es testigo. Así que cuando esta noche pongas la cabeza sobre la almohada, no te preguntes si tuviste éxito, ni si hiciste todo perfecto. Pregúntate esto: ¿qué hice hoy que justificara haber vivido? Y si puedes responder con sinceridad, entonces no solo habrás vivido bien, habrás vivido con sentido.